hermanas y hermanos, mi nombre es Florencio Paredes, miembro del Ministerio Católico Misionero Espíritu y en Verdad. Esta mañana vamos a meditar un tema muy importante que se llama el Dios que te llamó a ti y a mí es santo. Y para comenzar, quiero referirme al libro de Génesis. Este capítulo dice la palabra de Dios que cuando Dios creó la creación y se dio cuenta de lo que había creado el sexto día, descansó y luego le llamó santo el día séptimo. Y lo llamó santo porque él mismo dijo, todo lo que está hecho está muy bueno. Entonces, y bendijo el día séptimo y lo llamó santo. Eso es parte del inicio del Antiguo Testamento. Y los hijos y las hijas que él llamó para conformar el pueblo de Dios, los primeros seres, Adán y Eva, lo hizo a la medida de él, a la talla de él, lo hizo con emociones, lo hizo con dones, con carisma, con santidad, con autoridad, con dominio, y le dio un potencial divino, santo del cielo, para que pudieran dominar y gobernar el lugar donde él los puso. Entonces, ¿qué podemos decir entonces de Dios? Que es un Dios santo. Por eso que el Antiguo Testamento lo vamos a meditar y lo vamos a llamar de esta manera. En el Antiguo Testamento la santidad de algunos santos que fueron llamados de manera individual. Aquí lo podemos ver José, Moisés, el supremo sacerdote Aarón, la tribu de Levi, que cuidaba la morada santa, y Aarón, la tienda de la cita, Abraham, Isaac y Sara, y muchas mujeres fueron santas. Y en el contexto de ir Dios conformando, de acuerdo a la historia, el pueblo de Dios lo fue consagrando a través de la circuncisión. Pero dentro de ese plan salvífico y de liberación de parte de Dios, iba dando sus instrucciones, como los libros de Levítico y de Deuteronomio. Ahí vamos a encontrar que hay leyes de santidad, pero todo se hacía a través de los hombres que Dios había elegido para poder cuidar el lugar de sacrificio, el lugar de la cita, el lugar de la morada santa. No podía hacerlo otra persona, solamente lo podía hacer el sumo sacerdote, que era Aarón, y nadie más. ¿Por qué? Porque ellos habían sido elegidos para poder administrar y cuidar el lugar santo de Dios. Pero allí vamos a encontrar también algo que a nosotros nos debe llamar mucho la atención cuando dice la palabra de Dios en el libro del Éxodo, el capítulo 3, y que Pablo lo va a recordar como una de las enseñanzas maravillosas en el capítulo 7 de Hechos de los Apóstoles. Yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Moisés sintió, dice, tanto miedo que no se atrevía ni a mirar, pero el Señor le dijo, quítate las sandalias, porque el lugar que estás pisando es tierra santa. ¿Y cuál era ese lugar? Era el monte Horeb, era el cerro de Dios, el lugar donde Dios posaba, donde Dios moraba, donde Dios caminaba, donde Dios bajaba. El monte Horeb era el lugar santo. ¿Qué llegó a hacer Moisés ese día? Él era un pastor, cuidaba las ovejas de su suegro sacerdote, Jetro. Y dice la palabra de Dios que mientras Moisés caminaba, tuvo una visión y vio
que una zarza había fuego. Y le gustó tanto porque se impresionó demasiado y se acercó más cuando escuchó la voz de Dios y le dijo: alto, quítate la sandalia, porque el lugar que pisas es santo. Y allí le dijo: yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacobo. Moisés sintió tanto miedo. ¿Por qué sintió miedo? Porque Moisés no era santo. Todavía no había sido elegido para poder ocupar el lugar o para poder pisar los terrenos santos de Dios. Y esto Moisés lo va a entender después, cuando ya Dios lo elige como el libertador. Le da poder de hacer milagros. Le da poder para desafiar al faraón. Y cuando le pone a Aarón como traductor. Entonces, ¿qué encontramos en este caminar de Dios? Que por elección Dios les daba el poder de la santidad. Y ese poder de la santidad, que lo recibían por elección, no se apartaba a quien lo recibía y a quien se lo daba. Por eso dice: su gracia, su santidad y su merced por siempre iba a estar con ellos. Entonces, ¿qué conocemos entonces ya en el Nuevo Testamento? En el Nuevo Testamento vamos a darnos cuenta que la santidad llega de parte de Dios por medio de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Y nuestro Señor Jesucristo nos va a enseñar que ya no es por elección, sino es por efusión del Espíritu Santo. Y es ahí cuando Dios en el Evangelio de San Juan le va a decir a sus discípulos y a la gente que le escuchaba: sean santos como mi Padre y yo somos santos. Y luego dice la palabra de Dios en el último capítulo de San Lucas, en el versículo 59, dice la palabra de Dios que les dice: no se muevan, permanezcan en Galilea, para que sean revestidos del poder del Espíritu Santo. La santidad es un revestimiento. Es como revestirse después de venir del mundo a la gracia de Dios. Como cuando el niño se le bautiza, se le quita la ropa natural, común y corriente, y se le pone un traje blanco. Lo mismo la esposa pura cuando se le viste de gala. Va de blanco. Y el novio, ¿por qué? Porque los dos van virgen al altar. Entonces, similar, igual es la santidad de Dios. Entonces dice la palabra de Dios que ya en el Nuevo Testamento, repito, ya no es por elección, sino es por efusión del Espíritu Santo. Y cuando se derrama el Espíritu Santo, el día de Pentecostés, y lo va a decir el capítulo 2 de Hechos de los Apóstoles, ahí vamos a encontrar en ese versículo que 120 almas, hombres y mujeres que estaban en el aposento alto, reciben el poder del Espíritu Santo. Reciben el revestimiento del Espíritu Santo. ¿Qué significa revestir del Espíritu Santo? Significa el traje de la santidad. Y ahí ya no va solamente uno, ni dos, ni tres, ni cuatro, ni cinco. 120 personas, entre hombres y mujeres. Y entre ellos los 11 o los 12 apóstoles, incluyendo ya Matías. Y ahí es donde surge la primera comunidad santa, que no se despegaba de la gracia de Dios, del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo los guiaba, el Espíritu Santo los llevaba. ¿Por qué? Porque ellos eran santos. Y perseveraban en la oración, en la meditación de la palabra. Perseveraban en la fracción del pan. Y perseveraban y permanecían siempre unidos y se les iban uniendo más gente, más gente. ¿Por qué? Porque la santidad es un atractivo. La santidad es un poder que atrae. Es un poder
que no solamente nos ayuda a vencer las impurezas. La santidad nos ayuda a ver con claridad dónde está Dios y para qué me ha llamado Dios. La santidad nos quita la máscara del mundo, del pecado, de la vida natural y de la vida mundana y nos pone en el sitio sagrado, en el sitio bendito que Dios quiso ponernos y darnos para nunca más volver a la mugre del mundo. Hermanas y hermanos, nos dice también el capítulo 8 de Hebreos, el versículo 28. Así pues, los sumos sacerdotes que establece la ley demuestran sus limitaciones, mientras que ahora, después de la ley, Dios habla y pronuncia un juramento para establecer al Hijo eternamente perfecto y santo. Pues ese Hijo, ese Cristo, ese Redentor, vino a este mundo. Y vino a llamar a los suyos. Y los llamó en grupo, como los 72 discípulos que fueron a predicar, y como los 12 que llamó, excepto el traidor que es Judas, que no quiso nada con Dios, prefirió el dinero. Esa gente de material, esa gente carnal, no van a aspirar a la santidad. Pero los que aman a Dios, pero los que aman la fe, los que aman la esperanza, los que aman la santidad, los que aman la liberación, se van a esforzar, van a luchar y van a correr. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice en el Deuteronomio, y lo va a llamar así, la palabra de Dios, solamente para poner una comparación de este gran poder de Dios. El Deuteronomio capítulo 33, el versículo 16, dice: la tierra generosa y las cosechas abundantes descienda sobre la cabeza de José. La bendición del que se apareció en la zarza, pues es elegido entre sus hermanos, no a otro. José, ¿por qué lo llama elegido entre los hermanos? Porque José fue diferente a todos. José es su toro primogénito. Gloria a él son sus cuernos de búfalo, con los que hiere a todos los pueblos, hasta los confines de la tierra. Esa es la santidad de Dios. Un poder ilimitado. Un poder que se lo da a aquel hombre que se decide ir por Dios. Que no escatima distancia, ni esfuerzo, ni tiempo, ni sacrificio, sino que se entrega alma, vida y corazón por la causa del Señor. Nosotros, sin la santidad, no somos, como dice el Deuteronomio, como toro, como búfalo. Entonces quiere decir que José fue ese toro primogénito, ese búfalo, que destroza pueblos, que destroza enemigos, que destroza hasta el diablo, hasta la prueba, hasta cualquier situación que venga, quebranto. La santidad nos ayuda a vencer, porque nuestro Dios es santo y vencedor de vencedores. Y quiero leer algo más. Ustedes son, dice la primera de Pedro, el capítulo 2, ustedes son una raza elegida, santa, reino de sacerdotes, una nación consagrada, un pueblo que Dios hizo suyo para proclamar sus maravillas, pues Él los ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes antes no eran su pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. No habían alcanzado su misericordia, mas ahora les ha sido concedida su misericordia. Y también hay un trocito aquí de la palabra de Dios, cómo vivían las mujeres santas.
No se preocupaban, dice, tanto por lucir peinados rebuscados, collares de oro, vestidos lujosos, todas cosas exteriores, sino que más bien irradiaban de lo íntimo del corazón la belleza que no se pierde, que es decir, un espíritu gentil, sereno, eso sí que es precioso ante Dios, ante su santidad, de poder y de amor y de felicidad. Hermanas y hermanos, que el Señor los bendiga este día. Aprovechen este mensaje porque va al corazón de cada uno de nosotros y busquemos, corramos como José, como toro, como búfalo, alcanzando la santidad que Dios nos ha dado. Que Dios los bendiga este día.